Hola a todos, en este video vamos a continuar con los tejidos conectivos especializados que habíamos visto anteriormente, y en este caso vamos a hablar de uno muy particular. El tejido sanguíneo es un tejido conectivo especializado, pero que no posee un componente que conocemos como fibras, o sea, no hay fibras colágenas. Esto le permite digamos, tener fluidez y circular justamente por el aparato circulatorio. Se va a componer de elementos formes, ¿sí?, que vamos a también denominar células, y la diferencia es que varios de los elementos formes tienen particularidades que quizás hace que el término célula no le quede, digamos, no le corresponda, porque hay elementos formes que carecen de núcleo, otros que carecen de ciertas organelas, y por definición una célula podría llegar a dividirse, a generar un ciclo vital, pero en este caso hay células que no podrán hacerlo, por lo cual muchos textos prefieren denominarlas elementos formes en lugar de células. Veremos el apartado de células una por una. En cuanto a la sustancia intracelular, la vamos a llamar plasma, y es justamente esa matriz acuosa en la que los elementos formes eh, digamos, están no disueltos, porque no es la palabra correcta, sino que están suspendidos y en movimiento, ¿sí?, generando eh, diferentes corrientes y flujos de acuerdo al lugar del sistema circulatorio donde estemos. Para poder separar estos dos componentes de la sangre, que recordemos un tejido conectivo especializado, el método que se utiliza es la centrifugación. ¿Sí? Se toma un tubo de centrifugación, se le coloca una muestra de sangre que ha sido previamente anticoagulada. Si no, digamos, hay error en la estimación. Entonces se extrae sangre, se le coloca un anticoagulante, se la tapa, se la centrifuga, y esto genera la separación de fases. La fase superior, la de menor densidad, va a ser el plasma, donde va a estar el componente acuoso, electrolitos, proteínas plasmáticas, lipoproteínas y todas aquellas sustancias que estén o en solución o en suspensión coloidal. Después tenemos una pequeña capa de leucocitos y plaquetas, menos del 1% de este hematocrito, y la mayor masa de elementos formes se la llevan los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿sí?, cerca de poco menos que la mitad, ¿sí? A su vez, el plasma tiene otros componentes que habíamos mencionado, que me gustaría por ahí hacerle algún tipo de conexión con el aspecto nutricional. En primer lugar, va a haber muchas determinaciones bioquímicas de nutrientes que, que están, digamos, determinados a través de indicadores sanguíneos, y muchos de ellos difieren. Hay indicadores de determinado nutriente en plasma, otros en suero, otros en sangre eh, completa. Entonces, conocer los componentes de la sangre nos permite también interpretar ese tipo de información a la hora de eh, bueno, meternos en indicadores del estado nutricional. Por otra parte, obviamente el componente acuoso es el mayoritario, pero el componente restante, sobre todo el componente de las proteínas, es muy importante a la hora de valorar nutricionalmente a una persona, ¿sí? Hay muchas de estas proteínas que se van a producir de manera permanente, particularmente en el hígado,
y que cuando hay alguna alteración del estado nutricional, digamos, considerable, se altera su síntesis. Entonces van a ser un indicador del estado nutricional, por ejemplo, una de las proteínas plasmáticas más abundantes, más conocidas y más utilizadas para lo que es la valoración eh, global subjetiva, la valoración nutricional bioquímica de una persona es la albúmina. Pues verán en su momento en otra asignatura su aplicación, pero sepan que proviene de una de las fracciones proteicas del plasma. Después tenemos globulinas que van a ser transportadores, muchas de estas de micronutrientes, como el hierro, como el retinol, como ciertas hormonas, y también constituyen posibles indicadores de estado nutricional. En tercer lugar está el fibrinógeno, que es una proteína que se encuentra en una forma que le permite, digamos, circular por la sangre, pero cuando se desencadena la cascada de la coagulación, el fibrinógeno forma redes, estructuras filamentosas que generan el coágulo. Entonces, fíjense la importancia de este 7% de proteínas que hay disueltas en el plasma. Más allá de la magnitud con la que se encuentren los elementos, cada uno tiene una importancia. Y después tenemos el 3% restante, que son lípidos que estén, digamos, asociados a lipoproteínas, glucosa, gases que estén disueltos, pero que van a ser transportados en su mayoría por los glóbulos rojos, y minerales disueltos, electrolitos. Por el lado de los elementos formes también tenemos una clasificación que ya expusimos en parte al ver el hematocrito. Dijimos que la parte mayoritaria va a estar formada por eritrocitos, ¿sí? La denominación eritro es rojo, ¿sí? Citocélula, también llamados hematíes, van a ser los mayoritarios. Después tenemos leucocitos y plaquetas, todos en una misma fase del hematocrito, pero va a haber mucha mayor variedad celular y funcionalidad en los leucocitos. Leuco quiere decir blanco, entonces estos serían los glóbulos blancos. Cada uno iremos viendo su morfología y en sus funciones. Y en tercer lugar están las plaquetas, que también, al igual que los eritrocitos, son elementos formes que carecen de núcleo. Entonces, acá vale, digamos, por ahí la posibilidad de que en los textos aparezcan como tromboplastos las plaquetas y como eritroplastos los glóbulos rojos. También, además de la centrifugación del hematocrito, el otro estudio de rutina es el frotis de sangre. Se le extrae la sangre a la persona y antes de colocarla en el tubo para anticoagularla y centrifugarla, se extrae una muestra, una gota, que se va a extender entre dos portaobjetos. Esa muestra se va a colorear. La coloración actualmente utiliza una mezcla de colorantes básicos y ácidos. Azul de metileno y eosina es el más frecuente. Luego de la coloración viene lo que es la observación del campo en el microscopio, y a partir de esta observación el recuento estadístico de la distribución porcentual de cada uno de los elementos formes que se diagnostican a través de morfología. Ya vemos acá que se destaca la presencia de glóbulos rojos. Glóbulos rojos que parece que tuvieran el centro vacío,
pero que en realidad es producto de la morfología del glóbulo rojo, que el centro es más finito y el colorante toma menos, ¿sí? Pero el resto de la coloración es eosinófila. Esto nos da la pauta de que hay mucho componente proteico en el citoplasma del glóbulo rojo. Además, para dejar espacio a su contenido, antes de irse a la sangre, el glóbulo rojo va a dejar el núcleo, ¿sí? Va a desprenderse del núcleo. Esto también le va a dar la explicación a por qué vemos el centro de los glóbulos rojos como si fueran como imagen negativa. En esta imagen vamos a ver los elementos formes que frecuentemente eh, podrán citar en los libros de texto de fisiología e incluso en los análisis bioquímicos de rutina. Importante aclarar que esta imagen no está a escala, solamente es como para ver una representación esquemática de los elementos formes con algunas de las estructuras que, que los representan mejor, como para poder discriminarlos, ¿sí? Pero los tamaños van a ir variando y luego veremos en imágenes reales de histología cómo poder eh, tener técnicas para estimar tamaños. Los glóbulos rojos, dijimos, tienen una forma redondeada con un centro como aplastado. Pensemos en una pastillita dulce de esas tipo refresco, ¿eh? Que tienen en la parte media un grosor mucho menor y son más gruesas en la periferia. Esa es la morfología típica de un glóbulo rojo. Obviamente dentro del citoplasma va a haber una cantidad enorme de una proteína llamada hemoglobina que veremos de acá al final de la clase en varias oportunidades. Después tenemos los elementos formes que corresponden a los glóbulos blancos, los leucocitos. Acá va a haber algunos de ellos, eh, estos tres en particular, que se visualicen gránulos en el citoplasma con una tinción particular, ¿sí? Esto le va a dar el nombre a las células. Si esos gránulos se tiñen de un color más basófilo, más eosinófilo, o si hay digamos, una mezcla en la afinidad, se va a denominar a estos neutrófilos, ¿sí? Y después tenemos los otros grupos de células que son los monocitos y los linfocitos, que también se los conocen como agranulocitos, ¿sí? Porque no se ven estos gránulos tan específicos, pero sí tienen gránulos inespecíficos, ¿sí? Es decir, tienen lisosomas en su citoplasma que también se observan como gránulos con el microscopio electrónico. Entonces, todos estos tienen de alguna forma en común que su aparato lisosomal está desarrollado. Está desarrollado y puede o no estar diferenciado de acuerdo a el contenido de sus gránulos, ¿sí? Estos pueden ser entonces específicos o inespecíficos, pero en todos los casos los glóbulos blancos tienen una capacidad de poder liberar enzimas lisosomales y utilizarlas para algún proceso que tenga que ver con su función final, que es la respuesta inmunitaria. Todos tienen en común generar respuesta inmunitaria. Y en la mayor parte de los casos, eh, ese contenido granular lo van a utilizar en alguna de las partes de la función inmunitaria. Por último, las plaquetas, que eh, repito, no está a escala esta imagen, son mucho más pequeñas que esto, y son pedazos de citoplasma desprendidos de una célula de mayor tamaño que está en la médula ósea.
O sea que ni siquiera son, ni fueron nunca células verdaderas, sino que son pedazos de citoplasma con un contenido granular, que también es sumamente importante, que es lo que hace importante las plaquetas, porque van a generar entonces lo que llamamos la hemostasia, ¿sí? Parte fundamental de la formación de trombos, para evitar que la sangre se escape de su lecho vascular. El glóbulo rojo dijimos que es el más importante eh, por su cantidad. Tiene la función de llevar oxígeno a los tejidos y extraer el dióxido de carbono. Esta función es fundamental en todos los tejidos, así que todos ellos van a estar en mayor o menor medida afectados por la vascularización. El tamaño medio de el diámetro de un glóbulo rojo es de 8 micrómetros. ¿Sí? Importante que retengan este número porque se dice que es la regla del histólogo, es el tamaño de un glóbulo rojo. ¿Sí? Cuando está observando un campo de un frotis sanguíneo en microscopio óptico, ¿sí? Cuando uno sabe el tamaño de un glóbulo rojo, después puede comparar las células que están alrededor y determinar su tamaño aproximado. Entonces, en un corte sagital, acá abajo, vemos como la forma bicóncava que tiene genera que sea una especie de célula aplastada, ¿sí? Con forma de moneda. Esta estructura no es una estructura al azar, sino que tiene, digamos, su justificación en conseguir, por un lado, una estructura que sea que produzca una superficie de contacto con eh, entre, entre la célula y el plasma que la rodea, que sea lo más amplia posible, ¿sí? Para el intercambio de oxígeno de gases. Esa forma la consigue con esta biconvexidad. Además, dentro de su membrana plasmática vamos a encontrar un montón de proteínas específicas del citoesqueleto que le van a dar una elasticidad a, a este elemento forme. Se puede deformar, atravesar capilares sanguíneos de diferente tamaño, puede resistir colisiones con otros glóbulos rojos en situaciones eh, de lecho vascular que sea muy turbulento. Entonces toda esta posibilidad de formarse y de adaptarse es por el citoesqueleto que tiene el glóbulo rojo, ¿sí? Que entonces esta forma es característica y le permite entonces aumentar la superficie de contacto. Si uno analiza desde el punto de vista ya bioquímico, que tiene el citosol de un glóbulo rojo, tiene en su mayoría esta proteína, ¿sí? De alto peso molecular, una proteína cuaternaria con 4 cadenas polipeptídicas. Cada una de ellas tiene en el centro un grupo prostético que es el grupo hemo, ¿sí? Esta estructura que tiene en su centro a el hierro como parte fundamental de esta afinidad de tipo reversible que tiene el oxígeno por la hemoglobina. ¿Sí? Y una de las patologías por deficiencia de micronutriente que es más prevalente en Argentina y en el mundo es la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, eh, los síntomas clínicos de la deficiencia de hierro se van a explicar en su mayoría por justamente la falta de esta formación que sería la hemoglobina funcional, y eso va a generar, bueno, un trastorno en la saturación de oxígeno con todo lo que eso conlleva. Para dejarle espacio a esta hemoglobina abundante va a carecer de núcleo, entonces no va a poder generar ningún tipo de ARN mensajero nuevo.
no va a poder haber una transcripción de componentes de la célula que hayan sido desgastados o se hayan roto. Entonces, al carecer de núcleo, al carecer de organelas que puedan producir esta nueva síntesis proteica, al tener una proteína que está constantemente siendo sometida a un proceso de oxidación de sus componentes, ¿sí? Porque intercambia oxígeno, entonces todo eso redunda en que la vida de un glóbulo rojo está contada, digamos, ¿no? Tiene una vida media de 120 días y después de eso puede sufrir algún tipo de deformación tal de que se rompa su membrana plasmática, justamente porque haya sido envejecido, porque ya tenga un desgaste estructural de su citoesqueleto y al estar imposibilitado de reponer cualquier tipo de proteína por carecer de organelas, entonces directamente se produce la hemólisis, la destrucción del glóbulo rojo y bueno, el reciclaje de sus componentes que veremos ahora en las siguientes diapositivas. De todas formas, son elásticos porque tienen, como les había dicho, proteínas específicas para darles elasticidad y se deforman al pasar por capilares. En algunos capilares, que son los de menor tamaño, los glóbulos rojos, que recuerden miden un diámetro medio de 8 micrones, pasan en esos capilares en fila. ¿Sí? O sea que cuando veamos el aparato circulatorio, también nos va a servir el tamaño de un glóbulo rojo para saber dónde estamos parados dentro del sistema circulatorio. ¿Sí? Les había dicho que después de producirse una vida media de 120 días aproximadamente, el glóbulo rojo tiende a romperse, sobre todo en aquellos órganos denominados órganos hemocateréticos, los que hacen hemocatéresis, que esto significa la destrucción justamente de glóbulos rojos, que son el vaso, la médula ósea y el hígado también. Allí hay una presencia de unos capilares específicos que le permiten a los elementos formes salir un poco del lecho vascular y en ese pasaje, si se rompen, bueno, se produce el reciclaje de los componentes. Cuando se produce la hemólisis, se reciclan las moléculas de globina, las cadenas polipeptídicas a aminoácidos que son reutilizados y son repuestos al pool común de aminoácidos corporal. Después tenemos el grupo hemo. ¿Sí? El grupo hemo, como hemos visto, está compuesto por el hierro, que nos va a servir. La mayoría, el 90% del hierro que uno normalmente utiliza es reciclado. Entonces este hierro va a ser transportado por globulinas específicas que están en el plasma, como la transferrina, y la va a llevar o al hígado para que se almacene o a la médula ósea también, para que vaya a hacer en la médula ósea la formación de nuevos elementos formes. Y luego la otra parte del grupo hemo, que es todos esos anillos tan, digamos, hidrofóbicos, esos anillos bencénicos que rodean al hierro, son unos compuestos que tienen que ser solubilizados y eliminados por la bilis. Esto sucede a partir del metabolismo hepático de los hepatocitos, y en el medio se van formando diferentes pigmentos. ¿Sí? Primero la sustancia se llamaba biliverdina, y la biliverdina es convertida, conjugada, se dice, con ácido glucurónico, es decir, es solubilizada, para poder ser vertida con la bilis al intestino. ¿Sí? Y de esa forma es una vía de excreción de un componente del grupo hemo que no es reutilizado.
¿sí? Y que además de no ser reutilizado, tiene que ser eliminado porque si se incrementa demasiado, puede pasar de los hepatocitos hacia el plasma y depositarse en ciertos tejidos generando una pigmentación de tipo amarillenta, ¿sí? Muy particular, que es el signo clínico denominado ictericia. ¿Sí? Por eso cuando una persona tiene ictericia, puede ser por varias causas. Una puede ser, por ejemplo, porque haya tenido un aumento en la ruptura de glóbulos rojos por hemólisis. ¿Sí? Entonces esto aumentó el sustrato y superó la posibilidad de metabolizarlo por parte del hígado. Otra puede ser que el hígado funcione mal y no pueda generar esa bilirrubina. Otra también frecuente es que la vía de eliminación de la bilirrubina, es decir, la vía biliar, esté obstruida. Entonces también ahí va a haber dificultades para eliminar esto, ¿sí? Y todo va a ser representado con un mismo signo clínico, que es la ictericia. Un poco como para vincular esta parte de la materia a situaciones clínicas que son bastante frecuentes de ver. Después de que se elimina la bilirrubina hacia el intestino delgado, las bacterias de la flora intestinal convierten este pigmento que tiene una coloración, como les había comentado, ¿no? Amarillenta, la metabolizan a un pigmento llamado estercobilina. La estercobilina es de pigmentación marrón, ¿sí? Y esto es lo que le da el color particular y característico a la materia fecal. También hay un componente que es, digamos, reabsorbido y que puede ser eliminado por la orina, la urobilina. Entonces, cuando sucede también que hay o exceso o deficiencia en la secreción de bilis, puede llegar a haber falta de pigmentación de la materia fecal. Eso se llama acólea. Y también es un signo clínico de que está pasando algo con la excreción, al menos, ¿sí? De la bilirrubina. Volviendo al componente que se recicla, principal, que es el hierro, cuando el hierro es transportado a la médula ósea funcional, que es el lugar donde se produce la síntesis de los elementos formes, acá se va a producir la síntesis nuevamente de la parte proteica, y todo esto va a tener como intermediario también otros nutrientes críticos en lo que es la eritropoyesis, como la vitamina B12, el ácido fólico y el hierro. También hay acá un componente hormonal, ¿sí? Que veremos al final de la clase, ¿sí? Que es el componente que incrementa la diferenciación de las células progenitoras para que se conviertan a glóbulos rojos y de esa forma entonces reponer el pool de glóbulos rojos que normalmente cada 120 días se van rompiendo. Otra aplicación que van a poder entender a partir de estudiar la sangre, que no nos vamos a tener demasiado porque corresponde más a la parte fisiológica, pero para que comprendan la importancia de los grupos sanguíneos, ¿sí? En los glóbulos rojos tenemos cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra herencia, diferentes expresiones de antígenos en los glóbulos rojos, ¿sí? Es decir, proteínas expresadas en el glucocáliz de los glóbulos rojos que están categorizadas en grupo A, fíjense que tiene una forma redondita, grupo B, la forma de tipo rombo, y el grupo AB que tiene ambos antígenos de superficie, ¿sí? El grupo 0 no tiene ninguno, carece de antígenos de superficie. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, un sujeto de grupo A, cuyos glóbulos rojos tienen
expresados el antígeno A, va a tener anticuerpos contra los glóbulos rojos, ¿sí?, que están en el otro grupo. Es decir, fíjense que acá el anticuerpo anti-B tiene conexión, ¿sí?, como una especie de llave cerradura con los, eh, con los antígenos del grupo B. Entonces, si una persona del grupo A se le transfunde sangre del grupo B, estos anticuerpos anti-B que la persona posee van a generar que haya aglutinación de las células y que, bueno, eso genere hemólisis, ¿sí?, un desastre. Entonces, por eso mismo es que no se puede dar sangre de cualquier grupo a cualquier persona, ¿sí?, porque la persona, por su propia genética, va a producir anticuerpos anti proteína de superficie que no posea, ¿sí? Como el grupo AB posee ambas proteínas antigénicas, entonces esta persona, la que tenga el grupo AB, no va a tener ningún tipo de anticuerpo, por eso se dice que es un receptor universal. O sea, va a poder recibir sangre de cualquier grupo de factor. Pero ¿qué pasa con el grupo 0? El grupo 0, como no tiene ningún antígeno de superficie, va a producir anticuerpos contra ambos antígenos, ¿sí? Fíjense las morfologías de llave cerradura con cada una de las proteínas de superficie. Entonces esto hace que el grupo 0 solamente pueda recibir sangre del grupo 0 y de ningún otro grupo. De acá proviene también la mayor necesidad, ¿no?, de donantes del grupo 0, porque es una sangre que, como ya vimos, tiene limitaciones para poder ser recibida. Y acá en esta diapositiva, a modo de resumen, cómo es que podemos cruzar estas variables. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque es algo también que usualmente uno consume como usuario de información de análisis clínicos y muchas veces no comprende el por qué. Bueno, parte de esa comprensión comienza con reconocer esto como parte estructural del glucocálix de los glóbulos rojos, pero después obviamente lo van a ver ampliado en asignaturas como fisiología y fisiopatología. Continuamos ahora con los leucocitos, o lo que llamamos la progenie blanca, que pueden recibir estos dos nombres: polimorfonucleares por la forma de sus núcleos, ¿sí?, que puede variar a lo largo del ciclo vital de la propia célula. Los núcleos se pueden dividir en lóbulos, como vemos acá, células que producen 3 lóbulos, células que van a producir 2 lóbulos, otras que directamente la lobulación del núcleo no se va a poder ver porque está tapada por glóbulos, por gránulos de tipo específicos. Entonces, esta denominación de polimorfonucleares yo la prefiero, ¿sí?, antes que la de granulocitos. ¿Por qué? Porque confunde un poco el hecho de que los otros glóbulos blancos, ¿sí?, pareciera que no tienen gránulos, pero en realidad sí los tienen. Lo que pasa es que son gránulos inespecíficos, pero si no los tuvieran, no podrían llevar adelante muchas de las funciones que tienen. Entonces, si bien pueden leer en la bibliografía a estos dos grupos categorizados como granulocitos y agranulocitos, bueno, sepan de que este grupo en realidad tiene gránulos, pero son inespecíficos, ¿sí? Y que los granulocitos que estamos viendo acá, en realidad la clasificación está referida a los gránulos que son visibles con microscopía óptica y que son específicos de cada tipo celular por el componente que tiene, ¿no?, por las sustancias que alojan en su interior. Por otra parte, también tenemos que los que tienen gránulos inespecíficos, ¿sí?,
también son llamados monomorfonucleares, porque en realidad el núcleo tiene menor grado de lobulación, ¿sí? En el caso del linfocito, el núcleo se mantiene con una forma redonda, y en el caso del monocito se va a ver una forma, con forma, digamos, arriñonada, pero no se van a ver una división típica en lóbulos como si se ven en los leucocitos denominados polimorfonucleares. Vamos a ver ahora cada uno de estos, qué tienen sus gránulos y cuál es la función de cada uno, que es el objetivo principal. Saber reconocer a partir de su morfología cada uno de estos tipos celulares, poder asociarles una función y bueno, reconocer el contenido principal de su ultraestructura, ¿no? De sus componentes celulares, que va a ayudar mucho a explicar la función. Empezamos por el más abundante de los glóbulos blancos, que es el neutrófilo. El neutrófilo puede tener su núcleo dividido hasta en 5 núcleos, en 5 lóbulos, perdón. Cuanto más lobulaciones tiene, su vida es, digamos, más envejecida. Fíjense, en primer lugar, el tamaño comparativo. Recuerden, glóbulo rojo, diámetro transversal 8 micrones. Entonces, ¿cuánto mide aproximadamente un neutrófilo? Y cerca de entre 12 y 15 micrómetros. Estas células con microscopía óptica se ven con gránulos específicos, pero que están, digamos, no están tan visibles como en los otros granulocitos. Lo que sí se distingue acá es la presencia de al menos 3 lóbulos. Entonces, estas dos cosas, el tamaño, la lobulación y digamos, la imposibilidad de poder diferenciar, digamos, típicamente si esto corresponde a gránulos eosinófilos o basófilos, bueno, entonces hace que podamos diagnosticar a esto como un neutrófilo. El contenido de los gránulos corresponde a enzimas que favorecen, con diferentes funciones que después pueden profundizar, pero que en su conjunto favorecen a combatir microorganismos, ¿sí? La lisozima rompe paredes celulares, la lactoferrina lo que hace es fijar hierro para evitar que esté disponible para las bacterias. Lo mismo para otro tipo de enzimas presentes acá, pero todos tienen como objetivo generar una respuesta inmunitaria tendiente a destruir microorganismos, ¿sí? Sobre todo bacterianos. Para esto va a utilizar su capacidad fagocítica, ¿sí? Tiene gran capacidad de poder emitir pseudópodos, la membrana plasmática, abrazar a las bacterias, fagocitarlas y destruirlas. Y estas células son producidas en la médula ósea, tienen una vida media muy corta, fíjense, muy corta, o sea que todos los días se producen miles y miles de neutrófilos, y que son células que, por tener un ciclo vital tan corto, están constantemente produciéndose, mucho más que los glóbulos rojos, que tienen una vida media más larga. Entonces, vayan pensando en que ante alguna situación de falla en la médula ósea, las primeras células que se van a ver afectadas son las que tienen mayor tasa de recambio, y entre ellas los neutrófilos. Una persona con una disminución en la producción de neutrófilos, con la llamada neutropenia, bueno, es una persona que tiene muchas más probabilidades de sufrir alguna enfermedad patógena por microorganismos. Además de tener la capacidad fagocítica, tienen capacidad de lo que llamamos diapédesis, o sea, atravesar el lecho vascular hacia el intersticio, migrar por el intersticio hacia el sitio de la infección, que por lo general suelen ser
el tejido conectivo debajo de los epitelios, ¿sí? Cuando se rompe un epitelio de revestimiento y ingresa algún tipo de microorganismo, va a tomar contacto con el tejido conectivo y es ahí donde entonces es reclutado el neutrófilo, porque tiene quimiotaxis, es decir, atracción química por componentes de las paredes celulares bacterianas. Entonces, para redundar, cuando está elevado el recuento de neutrófilos, y bueno, es muy probable que la infección que se esté combatiendo en ese sujeto sea de origen bacteriano. En el caso del eosinófilo, el tamaño va a ser similar al del neutrófilo, ¿sí? Todos los granulocitos van a medir entre 12 y 15 micrómetros de diámetro, pero en este caso el núcleo va a estar siempre bilobulado, ¿sí? Con una forma como de lentes de sol, ¿tá? Con dos lóbulos bien marcados y un puente de cromatina, y gránulos bien marcados que le dan el nombre a la célula, ¿sí? Que son gránulos bien eosinófilos. Estos gránulos tienen un contenido también de enzimas bien específicas, sobre todo enzimas que están adaptadas para combatir infecciones parasitarias, ¿sí? Que son desde el punto de vista eh, digamos biológico mucho más complejos los parásitos que las bacterias. Entonces va a tener que haber acá enzimas específicas para destruir, bueno, helmintos, ascaris y cualquier otro tipo de infección parasitaria. Se requieren enzimas muy potentes. Entonces tiene capacidad fagocítica también, este eosinófilo, o sea, puede también destruir la materia orgánica correspondiente a lo que esté combatiendo, pero es menor la capacidad que en el neutrófilo. Va a estar mayormente en tejido conectivo, por eso cuando vemos tejido conectivo mencionamos a todos los granulocitos, porque en definitiva ellos circulan por la sangre, pero tienen como destino final el sitio de la infección, y esto es más probable que sea en tejido conectivo que en otro tejido. Entonces, en todo lo que sea tejido conectivo subyacente a epitelios de revestimiento que sean una vía de entrada muy, digamos, muy amplia por su superficie, bueno, ahí vamos a encontrar un montón de eosinófilos. Se producen también en la médula ósea y tienen una vida media también corta. No es como el glóbulo rojo, sino que al igual que el neutrófilo, su vida media es bastante limitada. El basófilo tiene también una lobulación en su núcleo, pero esta lobulación suele pasar desapercibida porque los gránulos son tan basófilos que se convierten en lo que denominamos técnicamente gránulos metacromáticos, ¿sí? Compuestos metacromático es aquel que toma tanto el colorante básico, la hematoxilina o el azul de metileno, que después esto se visualiza como un rojo púrpura debido a la cantidad, ¿no?, del colorante que toman estos gránulos. Y esto es lo que hace que se tapen los lóbulos del núcleo y que no se puedan visualizar bien. El tamaño sigue siendo similar al de los demás polimorfonucleares, entre 2 a 15 micrones. Pero la cantidad va a ser muchísimo menor. Es el granulocito el glóbulo blanco en realidad, que se encuentra en menor cantidad, en menor frecuencia relativa. Puede incluso hasta no encontrarse ninguno en un frotis de sangre, y eso es algo esperable. Y el contenido de sus gránulos nos hace acordar a una célula del tejido conectivo que colaboraba en la respuesta inmunitaria, pero que no tenía una capacidad fagocítica directa, que era el mastocito. Entonces el basófilo es
como una especie de primo hermano del mastocito, que tiene en sus gránulos exactamente lo mismo, los mismos componentes del mastocito. Recordemos su función, ¿no? La de generar una, eh, una llegada al sitio de la infección más fácil para lo que son las células de la inmunidad, que sí luchan cuerpo a cuerpo contra los microorganismos invasores. Entonces para esto van a generar la liberación de heparina, para que regule, digamos, la hemostasia y permita que haya un incremento en la permeabilidad vascular en la zona de la infección para que lleguen más elementos formes. Y además también va a haber histamina, que va a vasodilatar el sector de la infección, generando el rubor, el enrojecimiento y el dolor característico de la inflamación por infección, pero que todo esto tiene como objetivo favorecer la llegada de las células de la inmunidad. Cuando hay una degranulación en masa de estos mastocitos y estos basófilos, ¿sí? Que repito, uno va a tener origen en la médula ósea, el basófilo, y otro va a tener origen en el tejido conectivo, pero ambos se vinculan funcionalmente y hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Favorecer la respuesta inmunitaria a través de la llegada de las demás células de la inmunidad, pero directamente no tienen capacidad fagocítica o muy baja, y su objetivo no es destruir directamente, sino por intermedio del resto de los leucocitos. Pasamos ahora a ver la morfología de los monomorfonucleares, ¿sí? También llamados por algunos autores agranulocitos, ¿sí? Porque tienen presencia de gránulos inespecíficos, que son lisosomas, y que van a tener su núcleo en forma arriñonada, en forma de herradura o en forma de poroto, ¿sí? Pueden encontrar un montón de parecidos, pero es característica esta lobulación en forma de herradura, un tamaño que es un poco mayor que los granulocitos, va a ser cerca de 20 micrones el diámetro. Fíjense cuántos glóbulos rojos entran en esta figura, ¿sí? Aproximadamente 3, un poquito menos de 3, bueno, cerca de 20 micrones de diámetro. Este tipo de células, bajo esta morfología, circulan por la sangre y no se los ve muy activos de acuerdo a su capacidad que tienen desarrollada, que es la capacidad fagocítica, ¿sí? Son las células precursoras de los macrófagos, que también van a tener quimiotaxis, o sea, van a ser atraídos por posibles infecciones que tengan lugar en el tejido conectivo, y hacia allí van a migrar para transformarse en macrófagos, que son células multinucleadas, que constituye una especie de sincicio, de célula gigante que envuelve alguna estructura a fagocitar, libera sus gránulos lisosomales, gránulos inespecíficos, y genera toda esa reacción, que después redunda en una licuefacción de los tejidos muertos, que uno conoce con el nombre vulgar de pus. ¿Sí? Entonces el pus es todo ese material fagocitado, el conjunto de células muertas, de bacterias muertas, de proteínas coaguladas, correspondientes a todo este proceso de respuesta inmunitaria que se produce cuando hay una infección. Entonces, esta célula, así como está, la vamos a ver en sangre o cuando haya migrado recientemente al tejido conectivo, pero después va a cambiar su morfología radicalmente para convertirse, como repito, en un macrófago, ¿sí? Que vendría a ser como una célula distinta desde el punto de vista funcional y también desde el punto de vista eh, histológico. Pero el monocito es entonces el precursor del macrófago. Y el linfocito, que es la célula más importante
en lo que es la respuesta inmunitaria, porque tanto si bien el neutrófilo, el eosinófilo tenían especificidad o mayor, digamos, tendencia a actuar respectivamente, el neutrófilo ante bacterias y el eosinófilo ante parásitos, eh, esa especificidad eh, es de acuerdo a grupos de microorganismos, pero no es por microorganismo específico. ¿Sí? Entonces constituye parte de la llamada inmunidad inespecífica o inmunidad primaria. Todo esto que mencionamos recién, ¿no? Células fagocíticas, macrófagos, células que ponen el cuerpo, que destruyen físicamente microorganismos, pero que lo hacen de forma inespecífica. O sea, atacan de la misma forma, sea un parásito X o un parásito Y, o una bacteria A o una bacteria B. En el caso del linfocito, y particularmente los linfocitos B, van a tener la posibilidad de generar una respuesta inmunitaria específica. Es decir, específica para un microorganismo bien limitado. Empecemos por la morfología. La morfología es levemente mayor el tamaño transversal al de un glóbulo rojo, o sea que vamos a medir entre 8 y 10 micrones. La particularidad es que el núcleo ocupa casi la totalidad del citoplasma. Es un núcleo bien condensado, o sea, con una cromatina que está empaquetada, que deja un espacio, digamos, escaso para el citoplasma, donde va a tener organelas, pero todas en una cantidad limitada. Y bajo esta morfología, el linfocito eh, es indistinguible en sus diferentes tipos. Vale decir que la clasificación de linfocitos en linfocitos T y linfocitos B no se puede distinguir a simple vista con una técnica de rutina como la que estamos viendo acá, ¿sí? Porque la diferencia va a estar ya sea en la funcionalidad, en lo que terminen siendo, cómo terminen reaccionando, y en las proteínas de superficie que expresen ambos tipos celulares. En el caso de los linfocitos T, supongamos que este que está acá es un linfocito T. ¿Qué es lo que va a hacer este linfocito? Va a actuar en la llamada inmunidad mediada por células. ¿Sí? Lo que puede hacer es inducir a una célula infectada, por ejemplo, por un virus, inducirla a la apoptosis, ¿sí? O generarle un daño en la membrana plasmática de una célula tumoral, por ejemplo, una célula que haya detectado que perdió su control en la división celular, y puede inducirle entonces la ruptura de la membrana plasmática con la consecuente, digamos, ruptura de la célula, inducir la apoptosis, como había mencionado. Y en el caso de los linfocitos B, supongamos que este es un linfocito B, el resultado de la diferenciación de este linfocito B ya sabemos cuál va a ser, y es la formación de los plasmocitos, las células plasmáticas o plasmocitos, que son los que vimos en tejido conectivo, producen anticuerpos específicos y que son los responsables de que haya una respuesta inmunitaria con memoria. El principio de cualquier digamos, aplicación de una vacuna tiene que ver con esta memoria que tienen los linfocitos B en reconocer antígenos que han sido, digamos, al que hemos sido expuestos previamente. Entonces, la morfología de las células que vamos a ver acá es cómo se visualizan en sangre, ¿sí? Pero después nada tiene que ver con el producto final de que terminan derivando cada uno de estos tipos celulares. Ustedes tienen que reconocer que esto es un linfocito. ¿Eh? Bajo esta simple imagen no podemos determinar cuál es cuál es T, cuál es B, pero sí tengan idea de cómo se clasifican este tipo de células. A las imágenes de recién, entonces le sumamos estas que estamos viendo acá.
como para hacer un repaso de los elementos diagnósticos que nos permiten identificar las células. Primero, como consejo, hagamos una comparación de tamaños, ¿sí? Cuando el tamaño es parecido a un glóbulo rojo, entonces estamos hablando del linfocito. Cuando el tamaño de la célula duplica, ¿sí?, el tamaño de un glóbulo rojo y además tiene el núcleo segmentado de alguna manera, o bien con una cantidad de gránulos basófilos bien visible, entonces estamos en presencia de un granulocito, un polimorfo nuclear. Y cuando el núcleo esté en forma de herradura arriñonada y el tamaño sea aproximadamente 2,5, 3 glóbulos rojos, estamos en presencia de un monocito, ¿sí? Habiendo identificado a los de arriba como polimorfonucleares, veamos que hay uno que tiene al menos 4 lóbulos visibles, ¿sí? 4 o 5 lóbulos o segmentaciones de la cromatina. Otro que tiene una división del núcleo bilobulado con una acumulación citoplasmática de gránulos de gran tamaño bien eosinófilos. Y en el tercer caso no podemos ver el núcleo porque está tapado por los gránulos que son gránulos bien basófilos, ¿sí?, también llamados metacromáticos desde el punto de vista técnico por la gran tinción que toman con la técnica. Y así ya clasificamos todos los elementos formes de la progenie blanca, ¿sí?, los leucocitos: neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monocito y linfocito. Es probable que tengan que identificar alguno de estos tipos celulares en una imagen, entonces les aconsejo que practiquen este tipo de diagnóstico rápido a la hora de ver un fértil sanguíneo. Ya dejando los leucocitos, pasamos a otro de los elementos formes que pueden aparecer, que ya la imagen del fértil sanguíneo nos muestra que tienen un tamaño que puede ser de entre 2 a 3 micrones de diámetro, que tiene la plaqueta o trombocito una zona central, que es el llamado granulómero, que es el lugar donde van a estar acumuladas varias sustancias muy importantes en lo que tiene que ver con la hemostasia, ¿sí?, con la cascada de la coagulación, y que van a generar a través de la liberación de estos gránulos también respuesta de tipo vasoactiva con la contracción de capilares sanguíneos y arteriolas en caso de que haya algún tipo de hemorragia. Todo lo que tenga que ver con la fisiología de la población sanguínea no es algo que tengamos que saber, ¿sí? Por ahora tenemos que identificar los elementos formes, sus funciones, contenido de sus gránulos, para después, más adelante, cuando cursen otras materias, poder ya asignarle un poco más de entidad a todo el proceso en sí mismo. El hecho de que estas células no tengan núcleo tiene que ver con que en realidad nunca fueron células, sino que son pedazos de célula correspondiente al citoplasma de una célula gigante, que es el megacariocito, ¿sí? Mega por ser muy grande, carion significa núcleo, citocélula, ¿sí? Esta célula está exclusivamente en la médula ósea y es la que sintetiza estas plaquetas que van a aparecer en los elementos, entre los elementos formes. El contenido granular de las plaquetas es muy variado. Tenemos desde sustancias que van a generar la vasoconstricción, como la serotonina,
hasta proteínas específicas que participan de la cascada enzimática de la coagulación, gránulos de diferente tipo, ¿sí?, que son clasificados como alfa, delta, gamma. Después ustedes podrán ampliar esta información con la bibliografía, pero por el momento lo más importante es que podamos reconocer la morfología de las plaquetas, su función general y distinguirla del resto de los elementos formes. En este gráfico aparece esa cascada que yo les mencioné en varias oportunidades, que van a, repito, ¿sí?, que no es algo que tengamos que ver nosotros en anatomía, lo van a ver en fisiología, pero para que tengan una idea de cómo es que la hemostasia, el proceso de formación y destrucción de trombos, de coágulos, se lleva a cabo, es un proceso muy complejo y tiene como objetivo final producir un tapón de esta proteína de estructura fibrilar, justamente llamada fibrina, una especie de red proteica que va a contener justamente los elementos formes para evitar que se escapen ante la ruptura del endotelio, ¿sí?, de lo que recubre el interior de los vasos sanguíneos. Cuando se daña el endotelio, ahí se puede desencadenar toda la coagulación, o también cuando haya algún tipo de factor, digamos, tisular que se libere, que haya una inflamación o una situación protrombótica, que no tenga que ver directamente con la ruptura del endotelio, pero que sí puede llegar a ver, por ejemplo, a partir de las placas de ateroma o situaciones causantes de trombo. Cualquiera de estas dos cascadas puede terminar derivando en la formación entonces de esta estructura de fibrina. Antes de la formación de ese tapón de fibrina que vimos, viene la agregación plaquetaria, ¿sí? Acá es donde actúan entonces las plaquetas. Cuando se daña el endotelio, se pone en contacto la sangre con el tejido conectivo laxo subyacente, y eso ya es una respuesta que va a desencadenar la liberación de los gránulos que tienen serotonina, tromboxano A2, ADP, varias sustancias que son mediadoras de toda esa cascada que vimos recién, que primero va a generar un agregado plaquetario, que por sí mismo, si el daño es leve, puede llegar a tapar la hemorragia, pero seguido a esto va a venir entonces la formación del tapón de fibrina. Y habíamos dicho que esta fibrina, que es una especie de red, va a tener, digamos, su sustento en una proteína plasmática, ¿sí?, el fibrinógeno, que habíamos visto en las primeras diapositivas. Entonces fíjense cómo una proteína plasmática que está en una cantidad bastante escasa respecto al resto de los elementos que forman la sangre, se vuelve tan fundamental ante una situación como es una hemorragia, ¿sí? Hay una gran cantidad de determinaciones bioquímicas que pueden ser evaluadas a partir de la respuesta, digamos, a la respuesta de la hemostasia, de la coagulación, y también hay varios nutrientes que tienen injerencia en la posibilidad de generar estados antitrombóticos o protrombóticos, ¿sí? Así que todo esto como una especie de nexo para generarles un poco de interés respecto de el proceso de coagulación y todo lo que tenga que ver con lo nutricional. Ya que hablamos de nutricional, y ahora que se vino el frío, el plato que muestra acá la imagen, que es un caracú, ¿sí?, un tuétano de los huesos, clásicamente se hace el puchero en nuestro país, pero en todas las culturas siempre hay alguna preparación que utiliza al tuétano de los huesos, ¿sí?,
que es la médula ósea, como una fuente alimentaria porque tiene un montón de nutrientes. La verdad es que tiene grasa, tiene hierro, proteínas, y a lo largo de la evolución de- del ser humano como especie, la posibilidad de poder alimentarse con tuétano de animales a partir de la utilización de herramientas para poder romper los huesos que dejaban los animales carroñeros, es una de las hipótesis de cómo nuestro, nuestro cerebro y cómo todo nuestro sistema energético eh, se volvió tan dependiente de alimentos con alta densidad nutricional, sobre todo en micronutrientes como el hierro y otros, ¿no? En este caso tenemos proteína, hierro, muchas vitaminas de tipo eh, hidrosoluble como es la vitamina B12, el ácido fólico, todos nutrientes críticos en lo que tiene que ver con la eritropoyesis, la formación de elementos formes en la sangre. Y todo eso se va a producir en la médula ósea. ¿Sí? Volvamos a la parte ahora anatómica, histológica. Y en la médula ósea vamos a encontrar con un conjunto enorme de células de todo tipo, eh, pero no en todas las partes del esqueleto, sino que en aquellos sectores donde todavía la médula ósea se denomina médula ósea funcional o médula ósea roja. ¿Sí? Médula ósea roja porque está todavía tan vascularizada que se visualiza, ¿sí?, de un color más bien rojizo. Aparte acá hay formación continua de eh, elementos formes matíes, particularmente, que es lo que le da el color rojo. Y se va a encontrar esta médula ósea funcional en la porción proximal de los huesos largos, sobre todo del fémur y del húmero, en el esternón, en los cuerpos vertebrales de la columna y en la cresta ilíaca. ¿Sí? Todos son lugares donde habitualmente en el adulto tenemos médula ósea funcional. Pero la mayor parte de la médula ósea está en un estado no funcional, o médula ósea amarilla, y se denomina amarilla por la gran cantidad de adipocitos. Justamente, bien conocido es que el caracú tiene mucha grasa, y bueno, esta grasa es una grasa que infiltra el tejido conectivo reticular, que es la matriz que sostiene todo este conjunto de células enorme que es la médula ósea. Pensemos en la médula ósea como una red tridimensional de fibras reticulares que sostienen a cientos de tipos celulares distintos que están en diferentes estadios de maduración. Vamos a volver sobre ese tema, pero antes, en el último párrafo de esta diapositiva, aparece que en el neonato y niño pequeño toda la médula ósea es funcional. O sea que nacemos con toda nuestra médula ósea en forma roja, ¿sí?, o funcional. Y a medida que pasan los años, esa actividad termina disminuyendo y limitándose a estos sectores óseos que estamos viendo acá. ¿Sí? Por eso cuando se tiene que hacer algún tipo de muestreo o extracción de médula ósea, ya sea para una biopsia o para una donación de médula ósea, se tiene que hacer en alguno de estos huesos donde se sabe que hay mayor probabilidad de que haya médula ósea funcional. Dijimos que es muy complicado poder interpretar, y tampoco es el objetivo que tengamos que interpretar una imagen histológica real de la médula ósea, porque, como les decía, ¿no?, hay cientos de tipos celulares distintos en diferentes estadios de maduración, porque acá conviven todos las células que dan origen a la gama enorme de
elementos formes que acabamos de ver. Entonces va a haber una familia que dé linfocitos, otra familia que dé glóbulos rojos, otra familia que dé plaquetas. Entonces cada familia va a tener estadios intermedios. Por eso que se observan acá en la imagen esquemática cientos y cientos de células que van a estar una al lado de la otra con morfologías nucleares distintas, que van a corresponder a progenies distintas. Algunas de estas células son claramente visibles y se distinguen del resto porque son los megacariocitos, que tienen un núcleo gigante, es un núcleo poliploide, o sea que tiene varias copias de ADN, y toma contacto con los capilares sinusoides que hay al costado, sanguíneos, porque acá es donde va a verter entonces estas plaquetas. Habíamos dicho que eran pedazos de citoplasma del megacariocito. Después tenemos también adipocitos de tipo unilocular. Los que habíamos dicho tienen afinidad por infiltrar el tejido conectivo reticular, que es el responsable de todo este entramado, ¿sí? Todas las células que estemos viendo acá están sostenidas por alguna matriz de tejido conectivo reticular. Habíamos dicho que nacemos todos con médula ósea roja, completa, ¿sí? Toda la médula ósea es 100% funcional. Pero durante la vida intrauterina, la médula ósea no fue desde el principio el sitio de formación de elementos formes, ¿sí? La hematopoiesis, es decir, la formación de los componentes sanguíneos, sobre todo elementos formes, tienen su inicio en el saco vitelino, que es un órgano que únicamente está presente en los primeros 3 meses de gestación y después involuciona, ¿sí? Es el lugar donde se produce la síntesis de las primeras células sanguíneas. Después, cuando el saco vitelino va involucionando, aparecen en el periodo del medio de la gestación el hígado en primer lugar y el vaso en segundo lugar como los órganos hematopoyéticos, ¿sí? O sea que hígado y vaso tuvieron en nuestra historia una función hematopoyética, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver después con la matriz, el estroma que vincula al hígado, el vaso con la médula ósea. Porque todos estos 3 tipos de tejido, estos 3 órganos, tienen una matriz de tejido conectivo reticular, ¿sí? Que les permite sostener toda esa estructura celular propia de cada uno de estos órganos. Entonces, los 3 tuvieron también como historia en común el hecho de haber sido en algún momento de la vida órganos hematopoyéticos. Después, ya yendo al final de la gestación, hígado y vaso disminuyen su funcionalidad hematopoyética y la médula ósea pasa a tener la exclusividad, ¿sí? Entonces uno nace con médula ósea funcionante. Pero ¿qué sucede si en nuestra vida adulta nuestra médula ósea falla por algún motivo? ¿Sí? Si hay algún tipo de enfermedad en la médula ósea, como es bastante frecuente que haya, como son los linfomas, como son las aplasias medulares, es decir, la falta de actividad en la médula ósea. Y bueno, entonces en ese caso, una adaptación que hace nuestro organismo es volver a estadios embrionarios del hígado y del vaso. Y que estos 2 órganos que en la gestación tuvieron algún rol importante en la hematopoiesis, vuelvan a hacer ese trabajo pero en la vida adulta. ¿Qué pasa con esta situación? El hígado no es que estuvo esperando de brazos cruzados el momento de tomar de nuevo esta función, sino que en el camino de nuestra vida adulta el hígado se ocupa de miles de funciones. Y si se le sobrecarga nuevamente la hematopoiesis, es muy probable que el hígado termine por descuidar esas funciones básicas, como son el almacenamiento de glucógeno, la mantención de proteínas plasmáticas, la mantención de factores de coagulación, de albúmina, el transporte de lipoproteínas.
Entonces, lo mismo va a pasar con el vaso. Si ambos tejidos se ven superados por la necesidad de volver a un estadio embrionario porque la médula ósea no funciona, entonces los problemas se van a ver multiplicados, no solamente por el problema de base, sino por justamente sobreexigir a estos órganos que estamos mencionando. Así que tener en cuenta esto cuando más adelante aborden tanto la fisiología como la fisiopatología de lo que son las enfermedades sanguíneas. Tienen bastante que ver esta dinámica entre estos tres órganos que denominamos órganos con capacidad linfohematopoyética. En este esquema estamos viendo todas esas familias que les había comentado, ¿no? En primer lugar tenemos a las células madres o unidades formadoras de colonias que van a partir de su diferenciación, generar progenies de diferentes tipos de elementos formes. No es un objetivo de la materia, en nuestro caso, el tener idea de todos estos procedimientos, todas estas diferenciaciones específicas, ¿sí? Nadie le va a preguntar cuál es el estadio o ordene el estadio correspondiente a tal progenie, no. Sí, vamos a pedirles que identifiquen el producto final de cada una de estas vías, estas síntesis de elementos formes que se producen en la médula ósea. Y en particular vamos a hacer por ahí mencionar al reticulocito, que es el estadio inmediato anterior del glóbulo rojo, ¿sí? Que también puede llegar a encontrarse en la sangre y que nos permite o nos da una idea de cuál es la funcionalidad de la médula ósea. ¿Sí? Es algo que nos puede servir desde el punto de vista clínico a los nutricionistas. Pero después el resto de los elementos que aparecen acá, intermedios, ¿sí? No es algo que le vayamos a evaluar. Pero sí tengan presente que todos estos tipos celulares están al mismo tiempo produciendo diferentes productos o elementos formes y todos están conviviendo en la médula ósea. De ahí es que es tan celular este tejido, tiene tantos elementos que sostener que requieren de una red de tejido conectivo articular. La eritropoyesis viene a ser la parte diferencial de la hematopoyesis que corresponde a la síntesis de glóbulos rojos. ¿Sí? Les había dicho recién que conviene tener idea del estadio inmediato anterior al glóbulo rojo, porque este es el que va a ser estimulado en su síntesis, maduración y digamos liberación hacia la sangre ante una situación de demanda de oxígeno, ¿sí? La hipoxia es el estímulo para que los glóbulos rojos terminen aumentando en cantidad. La hipoxia se detecta particularmente en el riñón. La sangre que le llega al riñón, si contiene menos oxígeno de lo que venía, digamos, testeando o sensando, eso va a ser un estímulo para que en una parte del riñón se produzca la liberación de esta hormona, la eritropoyetina. Esta hormona va a estimular en la médula ósea a todo el camino, toda la línea de producción y la línea de diferenciación de los glóbulos rojos. ¿Sí? Dentro de esa línea de diferenciación, el producto inmediato anterior a que se libera sangre es el reticulocito. El reticulocito tiene una morfología que le da justamente el nombre, porque tiene un retículo, un entramado de un pequeño retículo basófilo que se ve en la célula, ya sin núcleo, ya habiendo liberado el núcleo, quedan restos de
poliribosomas y ARN mensajero que está siendo, digamos, transcripto porque está en el proceso final de síntesis de hemoglobina. ¿Sí? Y está como terminando la síntesis de hemoglobina que se inició estadios, digamos, madurativos más precoces. Cuando se liberan demasiados reticulocitos a la sangre, ¿sí? Y aparecen en más del 1% del muestreo, esto es un indicador de que está habiendo una eritropoyesis activa. O sea, como que está viendo, se está escapando a la médula ósea más cantidad de elementos formes inmaduros porque puede llegar a estar habiendo una demanda excesiva, ¿sí? Un incremento en la necesidad de producir glóbulos rojos, y esto puede ser por varias cosas, por falta de alguno de los nutrientes críticos a la hora de producir la eritropoyesis. Puede ser también porque haya una hemorragia crónica que nos haga perder elementos formes y que entonces continuamente haya un estímulo para su formación. Entonces esto va a incrementar el número de reticulocitos en sangre y es una manera entonces de interpretar un indicador más que pueda aparecer en un análisis clínico. Para finalizar esta clase me, me gustaría recordar que se acerca la conmemoración del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre y es un buen momento para recordar que la sangre es un tejido vivo que es imposible de poder sintetizar de manera artificial, y la donación de sangre es por el momento la única forma que tenemos de poder reponer sangre a las personas que lo necesitan. Con la situación de aislamiento social estuvo reduciéndose muchísimo la cantidad de donantes y me parece una buena oportunidad para que podamos difundir estos materiales institucionales del Ministerio de Salud. Por eso los invito a cliquear en las imágenes, que los va a derivar a un link de un video institucional del Ministerio de Salud respecto de la donación de sangre y la importancia que esto tiene. Nosotros como miembros del equipo de salud no tenemos que ser ajenos a la realidad del sistema de salud y colaborar con este tipo de campañas es también un rol que debemos fomentar desde nuestra formación. Así que les agradezco por haber escuchado hasta el final y por compartir esta conmemoración del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre con el objetivo de que haya cada vez más donación voluntaria y sistemática de este tejido que es tan noble y del que ahora podemos saber y conocer el entramado de todas sus especificidades, con lo cual lo hace doblemente valioso el hecho de saber por qué es tan importante donar sangre. Hasta la próxima.